estructural. Empecemos a buscar para poder ir teniendo una idea sobre lo que esta expresión nos dice. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de violencia estructural? Permítanme un segundo, mis estimados, creo que es un grifo abierto y estoy solo. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por violencia estructural? Esa es la pregunta para hoy, eso es lo que tenemos que resolver. ¿A qué nos referimos con violencia estructural? Y estamos hablando propiamente el caso de nuestra Guatemala. Bien, tenemos como objetivo de clase que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala conozcan y entiendan lo que es la violencia estructural en Guatemala. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy, tema que vamos a estar platicando. Vamos a empezar un poquito con lo que es la violencia estructural. ¿Qué nos viene a la mente cuando estamos hablando de este tema? Gracias, saludo a Cristian Alexander Zipaque de San Miguel Petapa. No hay que marcar ningún tipo de asistencia, mis estimados, pero siempre un gusto saludarlos. Entonces tenemos violencia estructural o institucionalización de la violencia. O sea, es otra forma en la que se le puede denominar. Sobre la violencia estructural, de acuerdo a los autores Jiménez y Muñoz, los cuales indican que la violencia cultural define aquellos procesos de violencia en los que la acción se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales y que podrían ser entendidas como un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social y otras circunstancias que en definitiva crecen en muchas de las necesidades de la población, que éstas no sean cuando con otros criterios de funcionamiento y de organización lo serían fácilmente, ¿verdad? Ahí nos empieza a introducir dentro de esto. Podemos indicar respecto a la violencia estructural, que se consideran casos de violencia estructural, aquellos en los que el sistema es el que causa hambre, causa miseria, enfermedades o incluso la muerte a la población. Ejemplos: los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su población. Voy a repetir esta parte. Ejemplos de esta violencia estructural son los sistemas cuyo estado o países no aportan las necesidades básicas a su población. Fíjense qué delicado esto, ¿verdad? O sea, porque tenemos claro que es deber del Estado. Por acá tengo mi constitución, ¿verdad? Entonces, tal y como lo manifiesta el artículo 1 de la Constitución. Vamos a tocar dos aspectos de la Constitución. En primer lugar, yo creo que ya lo tocamos una vez, pero es necesario que repitamos en relación a lo que es el preámbulo de la Constitución. El preámbulo no se explica propiamente, perdón, el preámbulo de la Constitución, que es donde dice invocando el nombre de Dios, nos hace referencia a cuál es el anhelo de los legisladores para el pueblo de Guatemala cuando elaboraron, de acuerdo a la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1985. En este caso podemos ver que dicen inspirados en los ideales de nuestros antepasados. Pero ¿cuáles son los que refieren de esto? Tenemos valores espirituales y morales de la sociedad y el Estado como responsable de la promoción aquí viene la parte importante, promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Estos son esos valores
que debían incluirle, son de suma importancia para que esto, lo que acabo de dar lectura, es el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Compañero Rubén Gustavo Barrios nos manda un aporte. Nos indica que la violencia estructural se refiere a situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o identidad, en las que generalmente hay un grupo privilegiado y otro vulnerado normalmente, caracterizados en términos de clase, raza o género. Fíjense que, muy buena tu aporte, Rubén Gustavo Barrios. Por otro lado, el compañero Cristian Alexander Zipaque nos dice que son situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia y la libertad. Muchísimas gracias, siempre muy atinado. La compañera Ángela Barreno nos indica que se refiere a daños que se pueden provocar a las personas como la supervivencia y la privatización de la libertad. ¿Se privatiza la libertad o privación? Privatización. Lo pueden tomar. Ahora bien, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto toral de esto? Digamos de que cuando hace referencia a esa discriminación, que no todos gozan de los mismos privilegios. Les voy a poner un ejemplo. Eso sí me lo estuve preguntando mucho durante mucho tiempo. Han analizado ustedes ahorita en época de pandemia con relación a lo que es la educación en aquellos poblados en el interior de la República donde, para empezar, no hay energía eléctrica y, segundo lugar, mucho menos van a tener acceso al servicio de Internet. ¿Qué pasa cuando se estaban dando las clases de forma virtual por parte de los maestros? Vaya, en primer lugar, no había energía eléctrica. Segundo lugar, no tenían acceso a Internet. Tercer lugar, mucho menos iban a tener acceso a un teléfono, a un denominado teléfono inteligente. No iban a tener acceso a esto. Entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia de eso? Iba a ser totalmente imposible el acceso a qué? A la educación. Totalmente inaccesible el, la educación propiamente. La compañera Jamie Pérez Flores nos indica que la violencia estructural es un daño en la satisfacción de la necesidad humana básica. Es una violencia directa en supervivencia, bienestar, identidad o libertad que no se da en el país y muchas veces se violan hasta los derechos que estipula la ley. Por eso vuelvo a repetir lo que nos dice el, el preámbulo de la Constitución. Esta nos dice, en relación a esto, es al Estado como responsable de la promoción del bien común, consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. ¿Será que se están cumpliendo todos estos ideales o valores a los que se refiere nuestra Constitución? Sin lugar a dudas, no. ¿Cómo pueden estas personas hasta hoy en día? Si hay alguien que está en el interior y se está en alguna de estas situaciones, me gustaría escuchar la opinión, porque les soy sincero, he tenido mucha duda con respecto a esto y ahí sí considero que hay una grave violación a los derechos, especialmente en la violación a la educación. Sabemos que hay otras situaciones mucho más delicadas. Sabemos que está el tema de la hambruna, ¿verdad? O sea, antes de educación, pues primero tiene que haber un niño, niña o adolescente debidamente alimentado. Pero saltándonos ese pequeño detalle, sí considero que es necesario determinar esas. Compañero Daniel Alexander, vamos a ver qué nos dice Dani. Se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad, incluso la muerte de la población. Y son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a sus países. Gracias, Daniel Alexander. Aquí podemos ver este tipo de ejemplos. Entonces,
¿será? Ahora les lanzo la pregunta. ¿Será que hay una violencia estructural en Guatemala? ¿Qué consideran ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto? Porque de eso se trata realmente, más que como robotíos, empecemos a determinar conceptos que analicemos, o sea, analicemos si realmente en Guatemala se ejerce algún tipo de violencia estructural. O sea, ¿quién comete esta violencia estructural? El Estado de Guatemala por la privación de ciertos derechos fundamentales a la población. Dentro de estos podemos encontrar hay dos tipos de investigaciones que se han realizado con respecto a esto. Los dos ejemplos clásicos es de violencia simbólica, que el sociólogo propone la imposición arbitraria de un arbitrio cultural y la reproducción de un dominio masculino sobre la mujer mediante la naturalización de las diferencias de género. Ahí estamos ante otro tipo de violencia. Pero básicamente, como se ha estado diciendo en repetidas ocasiones acá, se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad e incluso la muerte a la población. Son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades básicas a su población. También desde su origen y en relación, y en relación con con las mediaciones que la hacen posible, pone de manifiesto los impulsos, incitaciones e interacciones entre una y otras formas de violencia. La violencia está siempre relacionada con los dos tipos de manifestaciones. No pueden existir una sin la otra, promoviendo así la espiral de violencia existente en nuestra sociedad y permitiendo a su vez pues, su permanente reproducción debido a su constante presencia. Entonces, aquí vamos, una de las preguntas es, ¿quién genera? ¿Quién genera la violencia estructural? ¿Será que es una violencia entre pobladores? O de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿quién es el que la genera? Esta es la parte que yo necesito que ustedes analicen en relación a esto. ¿Quién es el creador de la violencia estructural? El compañero Eddie Ramírez Díaz nos dice, ¿se puede considerar violencia estructural cuando hay desigualdad en una institución pública o privada o se están violentando derechos? Ok, cuando hay desigualdad en una institución pública o privada. Eddie, solo que me gustaría que me ampliaras, ¿de desigualdad de qué tipo en una institución? Desigualdades pueden haber de muchos tipos, solo necesitaría que me aclararas un poquito más de qué forma. Por otro lado, violencia estructural es la mala administración de los gobernantes de cada país. Fijo, en Guatemala hay violencia estructural, es eso y aún más, nos dice el compañero Don Nicol. Sí, sí la hay, sin lugar a dudas sí la hay, porque no se alcanzan a satisfacer esas necesidades básicas a toda la población. Por eso les ponía el ejemplo, ¿verdad? Que hace que hace un alumno de segundo primaria allá en aquellos remotos aldeas donde no hay energía eléctrica y mucho menos hay un servicio de internet. Y si hay estos dos, pues que el menor tenga acceso, donde hay cuatro o cinco hermanitos en edad escolar y no hay un solo teléfono del llamado teléfono inteligente. ¿Qué pasa con este niño? Simplemente no va a tener el acceso, no se va a dar, va a ser violentado institucionalmente. Entonces, esta es la parte importante de esto, entender a qué se refiere con esta violencia estructural. En el mismo sentido, Daniel Marmolejo señala que la violencia, sus múltiples manifestaciones, es siempre una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea esta física, psicológica, económica, política o de alguna otra forma, e implica la existencia de un arriba y un abajo reales o simbólicos que adoptan habitualmente
la forma de roles complementarios, el empleo de la fuerza, se constituye así en el método posible para resolver conflictos como el intento de doblegar la voluntad del otro, de anularlo precisamente en su calidad de otro. Entonces, por su lado, ¿verdad? Daniel Marmolejo señala que las diferentes formas de manifestación de este tipo de violencia. Como les digo, puede ser física, sí, sin lugar a dudas, puede ser psicológica, puede ser económica, e incluso puede ser política al estar impidiendo cierto tipo de manifestaciones políticas. Tenemos otras opiniones acá de los compañeros. El compañero Milton Vernon Powell, gusto saludarte. De cierto modo, al menos en algunas regiones rurales de mi conocimiento, no se obligó a los niños a tener o disponer de internet, energía eléctrica, computadora o teléfono. Lo que se indicó, de acuerdo al Ministerio de Educación, a los maestros fue que realizaran guías de estudio por semana. Estas guías serían recogidas por los padres de familia en las escuelas y llevadas a la casa. Y en caso de dudas, ciertos días y horas a la semana, los maestros se encontraban presentes en las escuelas para resolver dudas, procurando evitar aglomeraciones. Ok, agradezco mucho esa información. Me aclaró el panorama. Rubén Gustavo Barrios, ¿cómo se origina la violencia en Guatemala? Pues nos indica en relación a esto que hay factores como la desigualdad social, sin lugar a dudas, y la pobreza, la impunidad prevaleciente, la rearticulación y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado, así como las secuelas del conflicto armado interno, se constituyen algunos de los factores principales que dan origen y mantienen la violencia en niveles altos. Es muy atinado tu comentario porque de que existen mafias que controlan el crimen organizado en Guatemala, sí, sí los hay. De que hay aspectos en relación, algo que me llamó la atención, que he recibido varias llamadas últimamente donde asustan a personas y ojo con eso, hay que tener cuidado, donde llaman haciéndose pasar por parientes en el extranjero y ya sea que les van a mandar una encomienda bastante grande y que tienen que pagar impuestos o importes y haciéndose pasar por familiares en el extranjero. Entonces ahí estamos viendo, ya es una magia enquistada con diferentes tipos de situaciones que lo que persiguen lo mismo, defraudar el patrimonio de los guatemaltecos. Vemos otras opiniones por acá. Robin Juárez nos dice, desde el Estado hay violencia estructural, ya que ellos generan la inseguridad a través del poder, hacen que tengamos violencia estructural como población, hacen que tengamos violencia estructural. Vamos a ver, desde el Estado. Robin, aquí pregunto, y lo pregunto, bueno, lo pregunto a todos. Sí, sí, tu comentario está muy atinado, solo que tenemos que tener claro quién es el Estado, qué es el Estado, esa definición per se de lo que es el Estado. Y el Estado es un ente jurídico formado por elementos, elemento población, elemento territorio, ordenamiento jurídico, soberanía y un poder público. Entonces, eso es lo que genera en sí y lo que es el Estado. Y cuando me dice, el compañero que nos había manifestado que se puede considerar violencia estructural cuando hay desigualdad en una institución pública o privada, es decir, que unos tengan más privilegios que otros y se vulneran derechos. Ok. Que tengan privilegios, sí, sin lugar a dudas, que unas personas resuelvan sus situaciones de una forma y otras personas de otra. Eso genera un tipo de violencia estructural, sin lugar a dudas. ¿Por qué unos resuelven las situaciones de una forma y los otros de otra? La percepción de violencia. Vamos a platicar un poquito sobre la percepción de violencia. Lógicamente, estamos hablando del caso de Guatemala. Se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad, incluso la muerte a la población. Y ejemplos son los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades a su población. Un, un gusto, un gusto a la compañera Mayra López.
Vamos a ver qué otros aspectos tenemos por acá. Por otro lado, nos dice el compañero José Nemías Pérez. Presenta cuando las instituciones gubernamentales, el Estado y sus organismos centralizan el poder y la riqueza sobre un sector prioritario, privando a los demás. Ya vamos entendiendo. Muy bueno el comentario de José Pérez en relación a esto. Norma Posadas nos dice, puede generarse por una ley, por ejemplo, esta ambigüedad que ha generado la iniciativa de ley que faculta a la policía a utilizar el arma en tumultos de manifestaciones. Muchos dicen que es violencia en contra del derecho constitucional de manifestar. Esto acaba de salir. Créanme que lo que pasa es que yo estaba dando clases, recibiendo, pero eso hasta hoy vi la noticia en relación a esta ley de fortalecimiento de las autoridades. Bien, con esto voy a dar mi humilde opinión. Bien, mis estimados, créanme que en el caso mío porque en otra etapa de mi vida pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado, entonces respeto mucho a las fuerzas de seguridad del Estado, tanto a las públicas como a la privada. Es decir, hasta agentes de seguridad. Yo no soy de aquellos que pelea cuando el guardia me dice, mire, no se puede parquear acá, no haga esto o haga esto, porque él es una persona que está cumpliendo instrucciones y si no cumple las instrucciones él va a ser sancionado, o el policía, el agente de policía municipal del lugar que sea que le dice no haga esto, no se meta acá, pase para acá, porque es una persona que está cumpliendo instrucciones y tiene cierto respeto. Ahora bien, lo que manifiesta la compañera acá en relación a esto, que me parece muy interesante, esta ambigüedad que genera la iniciativa de ley que faculta a la policía a utilizar el arma en tumultos, a utilizar el arma. Bueno, les sé decir, yo sí considero que debe haber una ley que protege a las fuerzas de seguridad del Estado en general, desde lo que es Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil no dispara porque tengo entendido que tienen cierto problema con el inventario de munición y aparte de eso, aparte de las consecuencias jurídicas. Entonces yo siempre cuando tengo entre mis alumnos agentes de PNC, sí les hago ver, o sea, no tienen ningún escudo fuera de lo que son las eximientes de responsabilidad penal, entonces por eso prefieren no meterse a problemas y eso genera que personas que muchas veces hay agentes caídos en operativos y no los hay del otro bando. Entonces sí es un tema una percepción bastante atinada respecto a esto. Tenemos también, el ser humano experimenta, simboliza y le da significado a la realidad por medio de los 5 sentidos. A partir de ellos se recibe diversa información desde la interacción social que realiza. Este significado que se da a las experiencias algunas veces está distorsionado por las diferentes experiencias de vida y por la misma historia de cada ser humano. Por lo tanto, se podría afirmar que la percepción varía de acuerdo a las mismas experiencias de cada uno en la cotidianidad. Así de sencillo. Tenemos por otro lado que en este sentido, la percepción como proceso de transformación de la realidad es un aspecto del psiquismo del ser humano más dañado por el mismo proceso de violencia a nivel nacional. Entonces, cuando no existe una conciencia de la realidad violenta que se vive, es difícil modificarla. Por lo tanto, la ausencia de percepción de una realidad nacional caracterizada específicamente por la violencia genera una serie de justificaciones de las violaciones experimentadas por parte del victimario. Es increíble cómo el ciudadano a nivel nacional vive acomodándose a la violencia que vive y eso no permite vislumbrar otras vías alternas y sanas de resolución de conflictos. Es decir, la percepción de la violencia está errada. Y seamos realistas. Tenemos que partir, y cuando digo el pueblo, estoy hablando de generalidades. Yo sé que algunos de ustedes, imagínense, 570 personas conectadas a las cuales les envío todos mis mejores deseos. Es entre todos esos, muchos, y espero que sea la mayoría que dicen, bueno, la verdad es que yo no soy violento, yo no sé, pero sí, tanto hay hombres como mujeres
sumamente violentas. Y me incluyo dentro de ellos. Tampoco soy tan hipócrita de decir que yo no estoy incluido dentro de ese grupo. Vamos a ver un par de manifestaciones y el compañero Anthony Ademar Ruiz sobre la violencia estructural. Nos encontramos en el apartheid. El apartheid es una forma de discriminación. El mejor ejemplo fue el apartheid que sufrió Nelson Mandela y que, pues, un mejor ejemplo de superación, ¿verdad? La persona sufrió el apartheid y después de eso se sobrepuso al punto de llegar, al muy poco tiempo de salir de cumplir una condena en prisión, pues fue declarado presidente de Sudáfrica. Dani Kukul, fijo se alejaron de las escuelas en las áreas rurales. Primero, no se tiene acceso a un celular smart, no digamos al servicio de Internet. En las áreas rurales se desconoce de la existencia de la energía eléctrica. Dani, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo siempre he pensado en estas personas. Ian John Tibalt Castro, en mi opinión, la iniciativa que quieren implementar en el uso de la fuerza en las manifestaciones es inconstitucional. Su opinión, ¿cuál es sobre el tema? Fíjense que voy a dar una respuesta muy salomónica, que no he leído la ley. O sea, ojo, de las personas que están opinando estos, ¿cuántos de ustedes ya leyeron todo el contexto de la ley o solo se fueron a lo que dicen las redes sociales? Los invito, mis estimados, porque ustedes como profesionales de sus respectivas especialidades y especialmente el orgullo de ser ruralista. Yo creo que la otra semana les voy a enseñar. Yo no soy, o sea, yo soy catedrático, orgullosamente catedrático y alumno de la Universidad Rural de Guatemala. No soy graduado de la Rural, pero fíjense que compré mi escudo y ni siquiera voy a decir que no es ni publicidad nada así, de la Universidad Rural que voy a colgar en mi oficina. Y allá lo tengo en mi oficina. Miren qué bonito. Les transmito con esto el orgullo que tenemos que tener de nuestra universidad y por lo tanto tenemos que prepararnos. Si vamos a dar una discusión sobre una iniciativa, no lo hagamos por lo que una tercera persona comentó del tema o por lo que están leyendo de que un periodista dice, esta ley va a ser, no. Entonces leemos esas 4 líneas, esas 3 líneas y decimos, entonces va a violar el derecho a manifestación. Leamos toda la ley. Muchas personas hablaron muchas cosas sobre la ley de salud, pero ¿cuántas de esas personas la leyeron? Es más, les pregunto, ¿cuántos de ustedes leyeron la propuesta de ley? No estoy diciendo que era una buena ley, estoy diciendo cuántos la leyeron. Vamos con otros temas acá. Mi opinión es que tengo que leerla. Mi opinión es que tengo que leer la ley. Vamos con otros. Perdón, Fernando me dice que no puede ingresar al curso, pues no veo una razón por la que no puedas ingresar, Fernando, y no está en mis manos. Alba López, ¿cuál es la base legal de este curso? O sea, ¿qué leyes específicas se aplican? Bueno, estamos inicialmente con la Constitución porque estamos viendo derechos humanos y los derechos humanos inicialmente parten de la Constitución y la Convención de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ese sería el basamento principal. Y Alba, ¿qué es la percepción de la violencia? Los usuarios perciben mayor frecuencia de violencia durante la atención. Percepción de violencia, presencia o ausencia, edad, sexo, escolaridad, lugar o residencia, situación de pareja, estado civil, son aspectos que determinan esto. Percepción de violencia. Bueno, les sé decir, mi generación, entre los que estamos entre los 40 fue todavía mucho más violenta que las otras. Era de todo arreglarlo a la salida. O sea, lo que ahora le llaman bullying, antes no estoy diciendo que era bueno, estoy diciendo que era diferente. Era de salir a la salida del colegio, la escuela o donde estuviéramos pues a partirse la cara, así, violencia a su máxima expresión. Hoy en día, pues yo creo que esto ya ha ido evolucionando y qué bueno para que no nos tratemos como trogloditas, hablando de una violencia física eminentemente. Hilda Cardona nos dice, con relación al tema del uso de armas en manifestaciones, no comparto la opinión, pues muchas veces las manifestaciones se tornan violentas y el sector policial únicamente obedece a órdenes superiores. Totalmente de acuerdo, Hilda, totalmente de acuerdo. Por eso les digo, nuestras autoridades para poder responder
tienen que tener la seguridad de poder aplicar la ley. O sea, nosotros mismos tenemos que empoderarlos. Yo sé que algunos me van a decir aquí, es que hay policías abusivos, hay policías que son acá. Yo, miren, hoy hoy en día, a mí me dicen que tengo, como que soy un imán de agentes de policía para que me detengan. La vez pasada venía de celebrar una boda en Monterrico y lógicamente venía de madrugada, no me quise quedar precisamente porque después tenía clases y, y me detuvo la policía. Andaba todo, bueno, ya no tenía la corbata puesta, pero ¿qué cargaba? Mi código civil. ¿Qué más cargaba fuera? Cargaba mi computadora porque tenía que hacer una tarea. Me empezaron a revisar todo. No pueden revisar todo a menos que tengan una sospecha, pero digo, ¿para qué me voy a poner a pelear? Es más, lo para despejarme, venía manejando de madrugada, lógicamente, no me están preguntando, pero no veo, no, o sea, no hay ningún inconveniente en esto. Vamos, Gustavo Vargas me dice, mi opinión es que las fuerzas del orden público pueden usar sus armas cuando la situación lo amerite. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cuándo se puede determinar que la situación la amerite? Es que eso es un poco lo delicado. Y José Pérez nos dice, tanto PNC y los del sistema penitenciario sufren condiciones sin la protección, totalmente de acuerdo. Lo entiendo, créanme, por eso les digo. El compañero Francisco H. Por este medio solicito si hay un grupo o enviar las diapositivas. Te voy a mandar el link, ya no estamos para andar mandando el link, pero ya te lo mandé, mi estimado. Vamos rapidito. Robin Juárez. Según hay estructuras de pandilleros que capacitan a jueces en el extranjero en temas de derechos humanos, para que cuando los juzguen todo el peso de la ley caiga sobre los agentes de seguridad y no a ellos. Desafortunadamente, las pandillas son las secuelas del conflicto armado. Robin, no voy a entrar así, solo que, punto uno, yo tengo conozco varias personas que han atravesado el proceso para ser juez. El primer escalón es ser juez de paz. Y te digo una cosa, mi estimado Robin, ser juez de paz cuesta mucho. Le cuesta mucho a esos colegas que se meten en esa carrera de ser juzgadores. Yo sé que hay mala fama de los jueces, yo meto las manos al fuego, que me he topado con jueces muy probos y muy justos. Sé que hay sus excepciones. Entonces, que estructuras de pandilleros capaciten a jueces y en el extranjero para que un juez le den una beca al extranjero cuesta. Segundo, para que un juez abandone el país necesita un permiso especial. Que los capaciten en temas de derechos humanos, dichosos, que yo quiero una mi beca para mí. Entonces, no estoy diciendo que no es cierto, que no. Entiendo cuál es tu punto y entiendo cuál es tu punto en eso. Solo te digo que en el caso mío, yo me considero, sin llegar a extremos, me considero defensor de derechos humanos del privado de libertad, porque solo en este último mes tuve dos casos de dos personas totalmente inocentes y que, en primer lugar, gracias al creador, en segundo lugar, gracias a la preparación en materia de derechos humanos, más que cualquier otra cosa, las personas en primera declaración, el primero fue no absuelto, sino que fue declarado con falta de mérito por el delito de asesinato. O sea, ¿cuánto le podía venir a esta persona por asesinato? Demostrando en primera declaración, pues un boom, que la persona no participó, y segundo, la persona por unos accidentes de tránsito, pero tampoco era culpa de él. Entonces, el tema de derechos humanos no es de tomarlo así, de que solo afecta a la gente. Uy, este está grandecito. Ruby Alarcón de San José Catepeques, vamos a leer un poquito rápido. Precisamente eso le pasa a mi mamá. La llamaron de parte de una prima y diciéndole que recibieron un paquete usando la plataforma de Facebook, y así fue. Mi mamá, le dijeron que sí estaba bien y le mandaron la dirección a su trabajo para que enviaran el paquete. Pues resulta que desde todo mi mamá se contactó con mi prima y pues sí, efectivamente habían hackeado todo el número de ella en redes sociales. Pues mi mamá, confiada, le ayudó a hacer el trámite y todo ese proceso. Debía de pagar una cantidad de 10,000 quetzales. Ahí nos podemos dar cuenta que son estructuras. Se abrió el caso por parte de una empresa de paquetes, pero como dice, es demasiado la violencia ahora que se tiene en Guatemala, formas de estafa. Milton, Milton Powell.
Una de las manifestaciones de violencia estructural ajeno al gobierno, más bien relativa a otras formas de organización, es, por ejemplo, los nichos o grupos específicos como las iglesias u otros grupos civiles organizados que desde su perspectiva son quienes tienen el control o menoscaban los derechos de los que no pertenecen a su nicho en particular. Por otra parte, he de recordar el refrán: la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos, o a los que no tienen buen abogado, también podemos decirlo. Ok, vamos a seguir con percepción. Pobreza y violencia. La próxima semana quiero preparar así una clase así más chilerita en relación a el conflicto armado interno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué inició 45 minutos? No, no, eso no alcanza, dice el meme. Pero estoy buscando fuentes para ubicarme lo más imparcial que se pueda. Bajo el dominio español, Guatemala, bajo el dominio español desde 1524, se independizó en 1821. En la primera mitad del siglo XX experimentó una sucesión de dictaduras con breves interludios de legitimidad constitucional. En el 54, el presidente Jacobo Arbenz, que promulgó el plan de reforma agraria que expropiaba tierras ociosas y atentaba así contra intereses de la United Fruit Company. Lo mínimo que espero yo es que ustedes ya tengan esta historia, pero súper, ¿verdad? Me va a permitir recomendarles este libro, me imagino que ya lo leyeron, vamos a ver si se alcanza a ver. Fruta Amarga, este libro yo se los recomiendo. Fruta Amarga. De hecho anda por ahí no, no digan que yo les dije, pero el libro anda por ahí en digital. Muy buena obra para entender todo esto que estamos platicando sobre el conflicto armado. A principios de los 60 se formaron movimientos guerrilleros de inspiración marxista, pero fueron severamente reprimidos por las fuerzas de seguridad, que era lo que tenían que hacer. Esto favoreció el surgimiento de grupos paramilitares de extrema derecha organizados por el ejército y que, al igual que los militares, practicaron política de tierra arrasada y provocaron el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas. La guerra civil, que duró 36 años hasta 1996, dejó 200,000 muertos y desaparecidos, 83% pertenecientes a grupos étnicos mayas y 1,5% de desplazados o exiliados. Altas desigualdades y violencia. La economía más grande de América Central creció el 3% en 2018 y en 2019 registra 2,9%, pero sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, con una tasa de pobreza de 59,3% según el Banco Mundial. Aquí lo que mencionaba de las pandillas el compañero. De acuerdo con datos de fines del 2018, Guatemala también es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 22,4 por cada 100,000 habitantes, la mitad de los cuales se le atribuyen a pandillas y a maras. Narcotráfico y a maras. La violencia en Guatemala no es una simple cadena de hechos violentos, es un síndrome político, social, cultural, antropológico, psicológico y discursivo. La violencia cultural, ahora vamos por otro lado, sobre lo que es la violencia cultural, es un concepto que hace referencia a creencias, mitos, ideas, representaciones mentales que, siendo parte del imaginario colectivo de una sociedad, dan soporte y justifican prácticas sociales y políticas que definitivamente van en detrimento y desfavorecen a cierto grupo. El tema de, miren, yo antes lo hacía, pero realmente es desagradable colocar escenas de lo que es un linchamiento, ese momento donde la gente se empiezan a alentar a pegarle fuego a un ser humano. Realmente es deleznable. Yo puedo entender, miren, puedo entender el sentimiento que incluso la misma ley protege a una persona. O sea, si, si un hombre o una mujer llega a su casa cuando no estaba programado que llegara, entra, abre la puerta y encuentra a su pareja, pues ya siendo sexualmente con otro, y en ese momento agarra la pistola y le dispara. Esa reacción, la misma ley lo protege, como quien dice, te voy a sancionar, pero no tanto porque estabas bajo una emoción violenta. Pero la emoción violenta no aplica cuando es simple encarretamiento
para causarle daño a otro ser humano. Yo no lo encuentro así. Muchas veces la gente no tiene nada que hacer. Ejemplo, lo que se vio esta semana en la Universidad de San Carlos, que le pegaron fue un vehículo. Ayer me reuní con un compañero sancarlista de CEPA y le decíamos qué triste lo que está pasando en San Carlos. Es sumamente triste. Esos cuerpos de ideas, esos razonamientos favorecen formas de violencia y exclusión sistémica, principalmente con el objeto previamente elaborado que, enfrente a la percepción colectiva, aparentan ser consecuencia normal de un proceso errado o falta de capacidad de un grupo de individuos. El imaginario colectivo se haya inscrito en la subjetividad compartida de los individuos que forman el grueso de la sociedad. Vamos rápido con algunos, yo sé que estamos sobre tiempo, pero como les digo, las participaciones de ustedes son muy importantes, estuvieron muy atinadas acá. Vamos a ver si todavía las tenemos. Ok. Mis estimados, por favor, los que no tengan el link, compártanselo. Ustedes si tienen un sistema para enviárselos, compártanselos, por favor. Pero con mucho gusto se los envío. Milton nos dice el problema de las armas es que las Fuerzas Armadas no cuentan al respecto a manifestaciones y similares, armas de uso no letal, aparte de gas lacrimógeno, únicamente armas letales, por lo que sería necesario contar, ok, eso implica presupuesto. Entonces, por eso les digo, hay que protegerlos. Y Oscar Winack nos dice que la violencia inicia casi siempre por el conflicto de intereses y pasa a todos los niveles y sectores políticos, económicos, religiosos, inclusive en las áreas rurales. Muy atinado tu comentario, Oscar. Ian Young, si usted quiere y tiene tiempo, puede extender más su periodo de clase. Los de derecho, después de su curso, tenemos clases hasta las 2, pero ya queda a su disposición. Sí, los de derecho y los demás que no son de derecho estaría impartiendo clase solo a unos, pero yo voy a buscar la forma de ampliarles. A mí, yo olvídense, yo me quedo en esto el tiempo que ustedes deseen. A mí me encanta esto. Dani Kukul, con todo respeto, no comparto su punto de vista del compañero que los jueces se capacitan para juzgar a los mareros. Es ilógico que los jueces tengan una escuela de capacitación así. Qué mal que tengamos esa mentalidad. Lo siento, lo está diciendo el compañero. Compañeros, aquí estamos en toda la libertad de expresar lo que nosotros creemos y pensamos y es sumamente respetable. Y ok, mis estimados, aquí me dice que no pueden tomar notas, no pueden tomar nota, pero el link lo he compartido con todos los que me lo han pedido y si no, compártanlo entre ustedes y igual me lo vuelvan a pedir todos los que me lo piden. Bueno, mis estimados, no hay mucho más que hablar de este tema, de lo que es la violencia cultural, solo lo último, así que me pasé un par de minutos. Bajo el concepto de violencia cultural se intentan comprender todas las facetas culturales que de una u otra forma apoyan y justifican las realidades y prácticas de la violencia. El mejor ejemplo lo pongo con el tema de lo que sucede en un estadio cuando la gente de diferentes partidos se encuentran. Esa es una violencia de cultura, pues, o sea, por qué por un partido de fútbol nos vamos a golpear? La violencia que se da, ya no tarda en empezar, fíjense, pues, la violencia electoral es otro tipo, pero es de una cultura, porque le van a pegar fuego a los diferentes puestos de votación. En Guatemala, dicha dinámica de violencia ha tomado parte y se ha naturalizado. Es necesario además enfatizar que no es percibida y la asumen como un problema personal que les afecta directa o indirectamente. Bueno, mis estimados, ya me pasé 3 minutos. Como siempre, lo dejamos por ahí y voy a revisar si ya tengo subida esta diapositiva y si no la subo inmediatamente. Como siempre, mis estimados, un gusto compartir con ustedes. Ya estamos fuera de tiempo. Trato de dar participación y que avancemos en el tema. Y las diapositivas ya se las subo ahorita. Como siempre, un gusto compartir con ustedes, que se encuentren muy bien y a estudiar, que ya vienen exámenes.